Buenas tardes, ¿se escucha bien? Sí. Bueno, bienvenidos a este último panel. Nos falta todavía la expositora que ya está llegando, así que bueno, arrancamos nosotros. Bueno, acá empieza la doctora. La doctora Lidia Garrido Cordovera, buenas tardes, muchas gracias por estar. La doctora es abogada, egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste. Es especialista en Derecho Registral, con doctorado en área de Derecho Privado de esta casa y posgrado en Derecho Civil en la Universidad de Salamanca. Actualmente es profesora de grado y posgrado en diversas y varias universidades y tiene una intensa tarea como investigadora. Miembro de la Comisión de Doctorado de la Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales, coordinadora del área de Derecho Civil, etcétera, 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 y autora de libros, capítulos, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas gracias por estar y un extensísimo currículum que es imposible resumirlo. Así que arranca. Creo que si no me llegan a escuchar, me avisan. ¿Qué pasa? Ah, eso es otra cosa, ¿verdad? Perfecto. Es el espía ahí. Buenas tardes, es un placer compartir esta zona de Pueblo Tardío y compartir con alguien a quien yo realmente aprecio mucho, como es el caso de la doctora Lorenzo. Estoy siendo muy formal. Ustedes ven que esta temática de este último panel plantea básicamente la interrelación que tanto se mencionó, creo que durante estas dos jornadas, entre el derecho público y el derecho privado. Lo vamos a ver patente en la concepción que se ha tenido para dictar las normas de este nuevo Código Civil y Comercial. La primera discusión que uno va a tener es: ¿le convenía poner los intereses de incidencia colectiva en el Código Civil Comercial, donde básicamente estamos hablando generalmente de derechos patrimoniales o cuestiones de familia? Mi respuesta a eso es sí, convenía. Porque en realidad, yo me voy a hacer un poco de historia. Si ustedes toman un viejo fallo que al doctor Gersi le encantaba, y discúlpenme que me remita a Carlos porque yo aprendí lo que es la tarea de enseñar con él. Hay un viejo fallo, Jiménez contra Estado Nacional, donde se planteaba la muerte de una menor en el estanque que se formaba del batallón 601. En ese caso, la Cámara de la Plata ya trae los intereses difusos, los intereses colectivos, empieza a marcar la diferencia entre derecho público subjetivo y una serie de matices terminológicos que van a aparentemente aparecer como por arte de magia después en Alavi. O sea, Alavi no es en realidad la primera situación que yo tengo donde voy a tener comprometidos intereses de incidencia colectiva. Lo tengo en Catán, que es un tema ambiental, que probablemente Aurora cuando venga se refiere a Catán, con la legitimación amplia, y lo tengo en Jiménez, donde era un caso muy puntual de la muerte de menores y los padres demandando al Estado Nacional, y la Cámara se pone a meditar sobre si existen otros intereses por arriba de los intereses individuales, de los intereses legítimos, de los simples intereses de hecho que ya se habían consagrado en la jurisprudencia como era el interés básico de la conviviente. Ese caso es muy interesante a nivel doctrinal, pero si vamos a los congresos, podemos arrancar también desde la década del 80, 83 en adelante, donde la mayoría
de la mayor amplitud en cuanto a contenido. No eran solamente ambientales o de consumo, tenía un interés a la paz, al orden, a la educación, a niveles de cultura. Todos esos forman parte de los intereses colectivos que tienen su centro en la comunidad. Entonces, si a mí me preguntan, ¿está bien que la hayamos puesto? Sí, está bien. ¿Por qué? Porque es la única manera en la cual generalmente hay ciertos derechos que cobran eficacia y que deben ser respetados. ¿A quién está dirigido este artículo 14? Este artículo 14 está dirigido a todos. Está dirigido a los ciudadanos, pero también está dirigido al Estado. Y yo voy a tener un grave problema con la ley nueva de irresponsabilidad del Estado, porque va a ser una manera en la cual el Estado va a evadir el cumplimiento de este 14. Entonces, mi primer consideración, que esto es una ponencia que yo llevo, digamos, a Bahía Blanca, con que está bien. Acepto, yo toda la vida defendí la clasificación bipartita, no la clasificación que se hace en ANAVI, pero tampoco me molestaba, con lo cual, como queda el 14, referido a intereses colectivos y referido a intereses individuales, estaría bien. El segundo párrafo que va a tener ese artículo 14, que hace al límite cuando choque un interés individual, el ejercicio de un interés individual con los intereses colectivos, me va a plantear a mí dos problemas. Uno, el saber si puede existir un ejercicio abusivo de un derecho individual y si ese ejercicio abusivo no es en realidad un límite puesto por el orden jurídico para que no se siga adelante con determinadas conductas. El artículo 14 toma partido por preeminencia al interés colectivo por sobre el ejercicio del interés individual, y eso es muy importante no solo en materias medioambientales, en cualquier materia en la cual esté comprometido calidad de vida o esté comprometido lo que son la paz social, los intereses que hacen a la justicia distributiva. Entonces voy a tener la preeminencia, veremos qué ocurre cuando haya que aplicarlo. Segundo orden de problema que yo noto en la recepción de estos intereses colectivos, han nacido, si ustedes quieren, menguados, han nacido un poco rengos, porque al modificarse la sección correspondiente a la responsabilidad civil, yo voy a tener que perdido la cuestión de la reparación con todas las letras. Pero a mí tampoco me preocupa, porque tomo los primeros artículos del título preliminar, tomo la definición que tenemos de daño, que incluye en la definición de daño la existencia de intereses que no estén repudiados por el ordenamiento, que afecten a la persona o al patrimonio, pero renglón seguido me dicen los intereses de incidencia colectiva. O sea, si tengo un daño, lógicamente el daño se debe reparar. Me lo hayan sacado, me va a traer problemas porque me establecía cómo se reparaba. Que la reparación debía ser in natura, si no podía ser en natura, tenía que ir a una suma de dinero y que el juez me iba a establecer el destino de esa suma de dinero. Ese artículo no lo tengo. Pero por diálogo de fuentes voy a las leyes parecidas que tratan objeto colectivo. Estamos hablando de objetos bienes colectivos. La Ley General del Ambiente es la que me va a venir a auxiliar y a decirme cómo lo reparo, y probablemente de eso después se explaye Aurora. Pero hago ese circuito: Constitución Nacional, Ley General del Ambiente, vuelvo al Código Civil. También lamentablemente me nace rengo en la cuestión de la sanción
su acima me desaparece. Yo lo que criticaba era que solamente estaba para ser aplicado a los supuestos de intereses colectivos medioambientales y consumidores, y para mí no son los únicos supuestos que abarcan intereses colectivos. Y también no veía por qué cada vez que yo tocara una cuestión de la dignidad de la persona o tocara cuestiones que hacen a la armonía social, no podía aplicar punitivos. O sea, era un poco crítica a cómo había quedado redactado ese artículo, pero hoy ni siquiera lo tengo. Con lo cual, la posibilidad de aplicarlo es bastante discutible, aunque yo suelo sostener que debería realizarse el dictado de una ley que establezca los daños punitivos ambientales y que en materia de consumo se levante ese tope irrisorio que tiene el artículo 52, que no me sirve absolutamente para nada. Entonces, tenemos los intereses, nacieron más o menos, pero yo creo que en virtud de una concepción dinámica del derecho de daño, de una concepción dinámica de los deberes del juez, que sería buscar la justicia, buscar la verdad en el caso concreto, él puede establecerme la indemnización. Pero ven que me estoy parando ya atrás. Para mí, la faz preventiva en materia de intereses colectivos es esencial, como también es esencial que yo tenga claro quiénes son los legitimados. Si bien en el Código no me surge, tengo el artículo 43 de la Constitución Nacional que me establece quiénes son los legitimados para pedir alguna solución en derecho que atañe a intereses colectivos. Cuando uno está hablando de intereses colectivos, no implica excluir necesariamente un interés individual. Pueden coexistir, podemos tener sumatoria de derechos. Lo que ocurre es que le voy a estar dando preeminencia a un tinte, avísame cómo voy, por arriba del otro. Y eso es lo que se nota sobre todo en el final del artículo 14. Si hacemos también un poco de historia en cuanto a la Constitución, aparte de tener el 41, 42 y 43, nosotros tenemos el artículo 33 y la frase del preámbulo que me habla de promover el bienestar general. Cuando yo hablo del artículo 33 y voy a los antecedentes históricos, me encuentro que Mitre me decía que la existencia de derechos en cabeza de los individuos no implicaba la negación de otros derechos que estuvieran reconocidos tácitamente y tampoco negarle derechos a la colectividad o a la comunidad. ¿Cuál es la discusión doctrinal que tenemos? Matices. Este tema tiene muchísima literatura en el derecho comparado, desde Calamandrei, Capelletti, Guido Alta. O sea, no es un tema, si ustedes quieren, novedoso. Sí, lo novedoso es haberlo puesto en materia del código y de funcionar como límite en el ejercicio abusivo de los derechos. Yo voy a tener que unir este artículo 14 con el artículo 10 que me está referenciando a abuso, y cuando vayan ustedes a veces a consumidor con abuso posición dominante en el mercado, no puedo evitar, avanzo un poco, voy a categoría de bienes. En categoría de bienes vuelven a tener el artículo 240 y lamentablemente en el 241, si no me falla la memoria, me desaparece el agua. Pero ahí nosotros teníamos de nuevo el acento puesto en los intereses de la comunidad. Es más, ahí estamos hablando ya de intereses de la naturaleza, como algo que debe ser protegido. Si ustedes hacen la historia de la evolución de los
derechos civiles y me hablan de primera, segunda, tercera generación, cuarta, cuando están hablando de estos intereses, me van a estar hablando de intereses que están ubicados en la tercera o en la cuarta generación. Yo no descarto poner dentro de la temática esta, es discutible, yo les estoy tirando una idea, pero no tengo la verdad absoluta porque estos son todos temas abiertos a pensar. ¿Qué pasa con los derechos de las generaciones futuras? Los derechos de las generaciones futuras pueden llegar a entrar en la temática de los intereses colectivos siempre que haya alguien hoy que se atreva a representarlo. Yo reconozco que es un tema que me apasiona. Yo por mí me quedo 10 horas, pero me va a matar. Pero porque fue mi tesis, viene ese daños colectivos, intereses colectivos, fue mi tesis doctoral en el año 91. Entonces, ¿cómo pretenden que yo no me apasione y que yo no esté feliz con que este artículo 14, cuando en su momento nos decían a todos aquellos que hablábamos a veces de ambiente, del consumidor, que estábamos hablando de algo que no pertenecía al derecho privado? Todos los que habíamos tenido a Carlos, quizás como maestros, sabíamos que la diferencia entre lo público y lo privado se había borrado y que el Estado es el gran garante de los intereses colectivos. Entonces, yo veo, digamos, con mucha esperanza la aplicación de este 14. Quizás no tanto como a Alavi, porque yo me voy más atrás, yo me voy a ese caso donde se discutió la dimensión social de un problema de menores que se ahogan, y eso se repite constantemente todos los veranos en los barrios pobres donde haya un socavón. Entonces, ahí hay que mirar esos antecedentes, no hay que mirar tanto a nadie. Quedo abierta porque yo les tiro lo que digo como propuesta y como resumen de mi ponencia para Bahía. Gracias. Muchas gracias, doctora. Seguimos con el doctor Matías Ferrari. El doctor es abogado graduado en esta casa. Su práctica se centra en litigios comerciales, defensa del consumidor, acciones colectivas, conflictos contractuales y sumarios. Además es profesor de contratos y acciones colectivas de defensa del consumidor y medio ambiente acá en la facultad, y aparte máster en Derecho Empresario en la Universidad Austral y la Universidad de San Andrés. Además también es autor y coautor de distintas publicaciones y libros relacionados con los temas de su especialidad. Gracias, Matías. Gracias, Sabrina. Bueno, muchas gracias por recibirme acá y darme espacio para estos minutos de reflexión. Yo tengo una visión un poco más... Bueno, les voy a hacer franco. Me senté con Graciela y Lidia recién y me dijeron, vamos a hablar del código. Yo dije, bueno, está bien, entonces yo no hablo del código porque si no, va a ser complicado. No, yo tengo una visión un poco más procesal, si se quiere, de este tema, porque la génesis de este tema es eminentemente un tema constitucional procesal. ¿Por qué digo esto? Cuando yo era alumno, me gustaba mucho el derecho privado y llegué a la materia procesal. Y hablando con el profesor que tenía de procesal, me dice, mira, está bárbaro lo que te gusta del derecho privado, ¿viste? Los derechos primera, segunda, tercera o 15ª generación. Abro un paréntesis, hay cierto resquemor de los procesalistas, ¿no? Con los que hacemos, ¿no? Entonces, yo creo que lo atribuí en ese momento a eso, pero después con los años de práctica lo entendí. Porque él lo que me decía era, el derecho privado está bárbaro, todos los derechos de fondo están buenísimos, y ese es el problema que tienen, están buenísimos. Y solo puede parecer que hasta ahí lleguen, a estar buenísimos. Si no tenemos una vía de tutela jurisdiccional efectiva para concretarlos, no sirven para nada. Yo en ese momento no lo entendí tanto,
y después cuando uno litiga se da cuenta que la llave de acceso a la jurisdicción lo es todo. Y el fenómeno de las acciones de clase, las acciones colectivas, los derechos de incidencia colectiva, tienen muchos nombres, tiene que ver con esta génesis que les decía de que tenemos ciertos fenómenos jurídicos, ciertos derechos, ciertos valores, que es muy difícil que lleguen a la justicia. Que es muy difícil que tengan ese, como dicen los norteamericanos, esos 5 minutos ante la corte, ¿no? Que podamos lograr que el casito chiquito de la licuadora de la señora llegue a ser escuchado de alguna manera por un juez, porque lo más probable es que un juez nunca lo va a escuchar ese caso. Los pingüinos empetrolados. Bueno, ¿quién reclama por los pingüinos? Bueno, son de todos y no son de nadie. Y eso es un problema. Bueno, pero ¿quién va a reclamar por eso? ¿Quién tiene incentivo para reclamar por eso? ¿Quién procesalmente va a tomar la decisión de sentarse, redactar una demanda, armarla, preparar el caso y meterlo? Bueno, por ahí algún abogado altruista. ¿Pueden ciertos derechos depender de ciertos abogados altruistas? ¿Alcanza como vía de asegurar la garantía constitucional de tutela efectiva? ¿Podemos descansar sobre esa base? Yo creo que no, por eso creo que es un avance que el nuevo código reconozca los derechos de incidencia colectiva, aún con la quita o la poda que ha tenido en el pase del anteproyecto al Poder Ejecutivo. Pero lo cierto es que el tema de los derechos de incidencia colectiva no empieza ni termina con el anteproyecto o con proyectos de códigos anteriores. Es un tema que en otras latitudes se viene discutiendo ya desde hace largas décadas. En Latinoamérica hubo un proyecto, un experimento muy interesante que fue el proyecto de código iberoamericano de procesos colectivos, como una forma de comunión, de matrimonio entre el derecho privado y el derecho procesal. Esta idea de que los derechos están bárbaros, pero si no tenemos una vía procesal idónea, no sirven para nada. La Corte Suprema en la Argentina se dio cuenta de esto, quizás bajo la impronta de Ricardo Lorenzetti, que ya venía escribiendo de esto hace bastante tiempo, aún cuando creo que ni sabía él que podía llegar a estar donde está. Me acuerdo el comentario del fallo defensor del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires con Edesur, comentado por Lorenzetti en el año 2001, donde él escribe lo que básicamente es el antecedente de lo que va a terminar siendo Alavi, su voto Alavi, su voto rector en Alavi. Pero el fenómeno de las acciones de clase o de las acciones colectivas y los derechos de incidencia colectiva, por supuesto que tienen un punto, un antes y un después en lo que fue Alavi, pero no empiezan ni terminan en Alavi. Antes de Alavi hubo una evolución jurisprudencial muy rica por parte de los tribunales inferiores, rica en un sentido no necesariamente positivo, rica en un sentido de debate muy tupido, un camino muy tortuoso, de idas y venidas, hasta que Alavi un poco, emulando Siricot en materia de amparo, así fue presentado en sociedad, el Siricot de las acciones colectivas, terminan haciendo en sociedad. A posteriori de eso, Alavi tenía algunos problemas de base. Uno de ellos, a mi modo de ver, uno de los más fuertes, que impedía avanzar en un campo muy importante como es el campo de los derechos de incidencia colectiva en clave de consumidor, no era un tema de consumidor. Alavi no había un tema de consumidor, de hecho no había un tema ni siquiera patrimonial, lo cual dificultaba la cuestión de cómo íbamos a interpretar los alcances de Alavi. Pero la Corte, que creo que un poco confió mucho en Alavi y después se dio cuenta que Alavi servía, pero los tribunales inferiores no tomaron debida nota del poder de Alavi, la Corte trató de zanjar la cuestión y dictó en el año 2012 un Alavi consumidor, que es el famoso fallo PADEC con Swiss Medical, en donde ahí hay temas de consumidor, ahí hay cláusulas abusivas, ahí hay una pretensión de reembolso patrimonial sobre un universo de clientes afectados. Y a partir de ahí, les diría, ahí sí creo que los tribunales de inferior instancia, y en lo que yo más conozco por mi práctica profesional, son los tribunales de Capital Federal, aunque el fenómeno se ha extendido fuertemente al interior del país, en algunas jurisdicciones
tiene un desarrollo importante, como puede ser Gualeguaychú, Mar del Plata y Santa Fe. Y ahí la Corte, después de Padeco Swiss Medical, hizo algo que, si uno lee entre líneas, lo que hizo fue: señores, no tengo más paciencia para seguir dando vueltas con este tema. Es lo que creo que dijo. Y así fue como empezó a sacar 5 o 10 fallos, ¿sí?, cada 2 meses, en donde una y otra vez ratificó la legitimación de los actores colectivos para litigar colectivamente, fundamentalmente enfocado en casos de consumidor. Hubo algún tema ahí también de medio ambiente, pero también se dio cuenta la Corte que ALAB y PADEC eran el comienzo del camino, pero no eran el final. Y así fue como tuvimos algunas vueltas de tuerca con fallos importantes. ¿Por qué hablo tanto de fallos? Bueno, porque no tenemos ley de acciones de clase, eso lo sabemos todos, porque el código tuvo un intento y quedó en el camino, y porque al mismo tiempo, dado artículo 1 y 2 del nuevo código, diálogo de fuentes, la jurisprudencia en tanto fuente debe ser, bajo la égida de lo que establece expresamente el artículo 1 y 2 del Código Civil y Comercial, en el diálogo de fuentes hay que tener en cuenta la jurisprudencia a la hora de interpretar el nuevo código. En consecuencia, la interpretación que hace la Corte del artículo 43 de la Constitución Nacional y toda la reglamentación pretoriana que ha efectuado, por supuesto, son una fuente de primer orden. Y en ese punto la Corte se dio cuenta, a mi modo de ver, de que no todos los casos colectivos son iguales, no todos las demandas colectivas y los derechos de fondo que están en discusión tienen la misma entidad. Y así fue como empezó a tratar de alguna manera, empezar a delimitar, marcar la hoja de ruta de lo que entiende la Corte como un derecho de incidencia colectivo que puede ser discutido en tribunales de manera más o menos suficiente e idónea. Y ahí me viene a la mente básicamente 2 o 3 fallos. Uno, el más reciente, Consumidores Financieros con Loma Negra, Proconsume con Loma Negra, que es un fallo muy interesante. Es una asociación de consumidores que lo que planteó fue, ustedes saben, si no les comento, el órgano regulador en materia de defensa de la competencia hace unos años largos investigó la cartelización de las grandes cementeras del país, Loma Negra entre ellas, Minetti y otras más, y a criterio del regulador quedó constatado la cartelización y el reparto del país en zonas, en mercados, de modo tal de inflar artificialmente los precios. Entonces, no lo digo yo, está dicho por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que después tuvo validación judicial. Una asociación de consumidores dijo, bueno, si acá se inflaron artificialmente los precios en el mercado, en consecuencia acá hubo consumidores que pagaron de más. Por lógica de derivación, hay un enriquecimiento sin causa, ilícito. En consecuencia, se presentó y dijo, vengo a reclamar por los afectados del encarecimiento del cemento en el mercado. Claro, la demanda tenía algunos problemas, que es que el cemento no es un producto de consumo masivo común y corriente que el consumidor típico consume. Tenés una variedad de situaciones posibles lo suficientemente heterogéneas como para romper uno de los requisitos de ALABI o de Padeco Swiss Medical, como es el requisito de la homogeneidad entre los derechos o los bienes individuales que se discuten. Y la Corte terminó diciendo eso, terminó diciendo que no podemos discutir colectivamente una situación jurídica que incluye la situación del señor que se compró el cemento para levantar una pared en el fondo de su casa, pasando por la situación de la empresa constructora que levanta un country, pasando por el señor que se dedica a edificar en Puerto Madero, pasando por el señor que compra y revende el cemento, ¿no? Entonces, ¿cómo analizamos colectivamente todo este fenómeno? Entonces, yo hablé con el abogado de Proconsumer y él me dice, está bien, pero había posibilidad de armar subclases bajo el artículo 54, y es cierto, el armado de subclases es una regulación no explorada aún por los jueces en la Argentina, a pesar de que ya tiene 7 años de existencia. Por lo menos en mi registro no conozco casos donde jueces hayan armado subclases como forma de tratamiento del fenómeno colectivo.
Y la Corte terminó diciendo, acá no hay caso colectivo en Loma Negra, esto fue a comienzos de este año. Un poco antes, en una discusión también sobre la homogeneidad, sobre cláusulas en contratos bancarios y contratos de seguros, la Corte dijo, no, acá sí hay homogeneidad, porque la disparidad que hay en el clausulado de los contratos no es relevante o no es suficientemente sensible a los fines de discusión que está planteada en la litis. Porque podemos tener un montón de contratos distintos, pero la cláusula que se está impugnando existe en todos los contratos. En consecuencia, hay homogeneidad suficiente, hay caso colectivo, hay legitimación del actor. Digamos, el cauce que la Corte, no es ella la que lo propuso en un primer momento, sino que esto ya venía de la jurisprudencia y la doctrina local y extranjera, pero sí es quien lo ha enfocado así ya de Alavi en adelante. La Corte lo que ha dicho es, en el tema caso colectivo, primero tengo que preguntarme de qué tipo de derechos estoy hablando y después me pregunto quién viene a reclamar por ellos. Si tengo derechos que califican como derechos de incidencia colectiva, en consecuencia tengo legitimación de un actor colectivo. Después podemos discutir quiénes son los actores colectivos, pero el foco está puesto en el qué, no en el quién, en el caso de los derechos de incidencia colectiva. ¿Sí? El qué, como sociedad, nos pesa tanto que el quién es una pregunta de segundo orden. Primero vamos a preguntarnos qué pasó, cuál es el derecho afectado. Y mire, están matando ballenas en Península Valdés. Y bueno, la verdad que quién viene a reclamar por esto no es una pregunta que me preocupe tanto. Me preocupa, pero primero me preocupa el qué. Es una forma totalmente distinta de entrar a un caso judicial respecto de la tradición uno a uno con la que estamos switchados todos mentalmente, ¿no? Entonces tenemos una evolución jurisprudencial muy interesante por parte de la Corte, como una de las fuentes que hay que leerla en clave constitucional y bajo el nuevo código. Adicionalmente tenemos un intento regulador o reglamentario de la Corte que entiende que el fenómeno claramente la desborda y que necesita de alguna manera ordenar esto, porque se puede transformar en algo bastante anárquico, porque la propia dinámica del proceso colectivo es la tendencia a la anarquía o a la desorganización si no tenés un cauce procesal más o menos razonablemente previsto, y el tema es que no lo tenemos. Y eso no quiere decir que no podamos avanzar. Se avanza, pero a los tropezones. Entonces un juez dice una cosa, hay otro que dice otro que dice otro, en distintas cuestiones que tienen que ver con el mecanismo de relojería que es un proceso colectivo. Entonces la Corte, un poco para ordenar esto, dicta a fines del año pasado una acordada, que es la famosa acordada 32 del 2014, donde la Corte le dice a todos los tribunales, mire, vamos a hacer un registro de procesos colectivos, ¿sí? Invitamos a las jurisdicciones no nacionales a sumarse a este registro, de modo tal de poder tener condensadas y unificadas en un solo lugar cuáles son todos los casos colectivos que se están discutiendo en el país. Entre otros motivos para evitar la superposición de acciones colectivas, que es un desvío o una perversión posible del sistema y que ha sucedido, digamos. Ha habido 3, 4 asociaciones de consumidores, por ejemplo, reclamando por el mismo caso, lo cual no solo es un dispendio jurisdiccional, sino que es un peligro en cuanto a si tengo un juez que me resuelve una cosa, tengo otro que me resuelve otra y un tercero que se le ocurre decir otra cosa más. Digo, ¿cuál va a valer? Porque el universo de afectados colectivos sobre el que versa el fallo es el mismo. Entonces, esta acordada un poco trata de poner orden en materia de publicidad y algunas cuestiones de tipo procesal. Por supuesto, la Corte no puede dictar un código procesal ad hoc para el fenómeno de los procesos colectivos. ¿Venimos bien de tiempo? Vamos, ya está. Entonces, este tema es un tema, a mí realmente me gusta mucho, digamos, cuando en mi práctica profesional yo trabajo bastante con estos temas, y cuando el cliente le pregunta, bueno, ¿qué va a pasar? La respuesta que a uno le sale como abogado es, ¿viste? Y son las respuestas que al cliente no le gustan. No, obviamente no le decís eso, pero lo cierto es que es difícil que alguien se pueda parar frente a un colega y decir, no, todo este tema lo tengo claro de punta a punta, porque es un tema en constante evolución, es un fenómeno
eso es algo de las cosas lindas que tiene, ¿no? Es un fenómeno que está mutando todo el tiempo. Si el fenómeno de las acciones colectivas analizado hoy no tiene nada que ver con lo que era hace 4 años, y hace 4 años no tenía nada que ver con lo que era 5 años antes. ¿Sí? Entonces, fíjense que estamos hablando de tramos, plazos muy cortos, donde tenemos novedades sensibles y relevantes, les diría casi todos los años. Acaba de salir hace 10 días, el primer fallo en materia de daño punitivo en una acción colectiva en la Argentina. ¿Sí? En primera instancia, la titular del juzgado 7 o 6, no me acuerdo ahora, podrá ser opinable o no, pero es un nuevo avance, es una nueva evolución, es una nueva vuelta de tuerca en un fenómeno que realmente va a ser muy interesante, que va a ser la Sala C de la Cámara Comercial con ese fallo. Entonces, en cuanto a la oportunidad del código, me parece que sí, que ha sido una picardía. Yo particularmente no estaba del todo de acuerdo con la regulación que traía el nuevo código. El fenómeno de la representatividad adecuada me parece que es un tema erróneamente importado de Estados Unidos y con un desarrollo doctrinario que creo que no tiene absolutamente nada que ver con lo que pasa en la práctica tribunalicia o con lo que podríamos aspirar que suceda, digamos. Entiendo la lógica del análisis de la representatividad adecuada como fenómeno dentro del proceso colectivo, pero me parece que es uno de esos casos donde importamos algo que no tiene nada que ver con lo que sucede en los países latinos, y al mismo tiempo no es el único, de verdad, es verdad que no es el único. Y al mismo tiempo, si lo que se pretende tutelar con el fenómeno de representatividad adecuada, que la Corte habla muy someramente de eso, pero es cierto que lo menciona, lo toca como un tema a tener en cuenta, me parece que hay otros mecanismos dentro de los procesos colectivos para ver este fenómeno. Como última cuestión que me permito señalarles, y nuevamente dentro de este campo de novedades que tenemos casi, no les voy a decir a diario porque no es tanto, pero todos los meses hay de una u otra manera una novedad interesante. Hace pocos días la Procuración General de la Nación presentó en sociedad, para los jueces nacionales y federales, civil, comercial y civil y comercial federal, el programa de protección a usuarios y consumidores, en donde ustedes saben que la Ley de Consumidor establece un rol especial para el Ministerio Público como guardián de la ley, y eso quiere decir que en todo proceso que involucre derechos del consumidor, de una u otra manera, con mayor o menor intensidad, hay un traslado, hay una vista al fiscal. Eso venía sucediendo, si se quiere, depende del fiscal, pero a mi modo de ver, de una manera medianamente tímida, ¿sí? o si se quiere, protocolar o formal. Pero en esta presentación del programa, vos estuviste gracioso, no sé si te dio la misma impresión, pero claramente la cuestión no pasaba por los procesos individuales del consumidor, sino que pasaba por los procesos colectivos del consumidor, y cómo abordamos ese fenómeno, y qué hacemos frente a eso, y cómo debe pararse el Ministerio Público Fiscal frente a ese fenómeno, apuntalando el desarrollo de los procesos colectivos del consumidor como una forma de asegurar la tutela judicial efectiva de los derechos de usuarios y consumidores. Muchas gracias por escucharme y estoy abierto a cualquier pregunta. Gracias, Matías. Bueno, seguimos con la doctora Graciela Lovese, que es doctora en Derecho de esta casa, profesora de grado y posgrado en la UBA, en UCES, en Rosario, en Lomas, en Comahue, etc. Es profesora invitada a la Universidad Federal de Rio Grande do Sul en Brasil, es investigadora permanente y además es autora y coautora de tratados, libros y tantísima doctrina relacionada con esta materia. Así que, gracias. Bueno, gracias. ¿Se escucha? Bueno, buenas noches a todos. Bueno, que te voy a agradecer las palabras de Lilita cuando empezó. Yo también te quiero mucho y además nos encontramos a la mañana en la facultad temprano, media dormida todas las mañanas. Entonces, bueno, ya tenemos una relación de varios años. Y además, bueno, agradezco la invitación a estar aquí en estas 3 jornadas.
A ver, ¿por dónde empezamos? Digo, ¿por dónde empezamos? Porque ayer yo estuve en algunas comisiones escuchando y me gustaría primero plantear la posición desde la cual hablo yo respecto de este código, porque me parece que es lo más franco que se puede hacer. En primer lugar, yo creo que el código había que reformarlo. ¿Por qué reformarlo? Porque ya todos nosotros estudiamos 5 proyectos de modificación del Código Civil, 5 proyectos de modificación y unificación del Código Civil y Comercial desde el año 1987. Esto quiere decir que había una necesidad de reforma. Esto ya creo que nadie lo discutía. Y porque además había normas que habían quedado en desuso y porque además había términos que habían quedado en desuso, es decir, parar el carruaje en la puerta de la posada, y eso se usaba para, por ejemplo, establecer la responsabilidad del shopping por haber dejado el auto. Ya creo que hasta terminológicamente ya era un chiste, más allá de las cosas que se decían. Es una necesidad, existía. El problema es cómo se modificó, qué se modificó, qué se puso y qué se sacó, y esto, y aquí hay otro tema que tiene que ver con una cuestión ideológica. El derecho es ideología y uno se puede parar del lado que se paró limitantes, es decir, desde la dimensión social del daño colectivo, o se puede parar en pensar, por ejemplo, que la incidencia colectiva de los derechos solo sirve para mejorar el sistema de la plancha, cuando la plancha me falla. Es decir, hay diferentes posturas y evidentemente yo creo que este código tiene cosas buenas, tiene cosas, desde mi perspectiva, muy buenas, tiene cosas malas y tiene cosas horribles. Dentro de las cosas horribles que tiene está justamente la que yo trabajo siempre. Entonces, debo decir, las buenas se las dejo para otro. Yo voy a tratar de hablar de lo que yo trabajo, me dedico, que es el derecho de daños, el derecho a los contratos, el consumidor, es decir, todo lo que está mal. Pero bueno, esta es una perspectiva. Por otro lado, creo que para nosotros es un gran desafío, es un antídoto contra el Alzheimer, siempre lo digo, porque, bueno, ahora está todo el mundo entusiasmado con las jornadas de Bahía Blanca, cuando hacía años que nadie las jornadas le pasaba por alto porque no había nada nuevo para ver. Este es otro tema, creo que es importante, está todo en construcción. Esto implica que lo que yo piense o diga es lo que yo pienso o digo, pura y exclusivamente, y que además nadie tiene la verdad revelada, por lo menos por ahora, lo cual es bueno porque nos igualó todo. Y creo que ese es el problema más grande aquí en materia de este código. Para hablar un poco respecto de los derechos de incidencia colectiva, etcétera, me gustaría primero decir que en realidad, ya que hablé de materia contractual y materia de daños, en realidad el contrato de negociación individual o el contrato paritario sigue siendo la base del sistema contractual. Independientemente de que se hayan regulado otros contratos, como pueden ser los contratos por adhesión o los contratos de consumo, que se lo regularon mal desde mi perspectiva, porque están absolutamente en contra de los consumidores, no a favor. Más allá de esto, se sigue manteniendo el contrato de negociación individual. Esto en el campo contractual. Y en el campo extracontractual, es decir, en el campo de la respuesta, cuando se ve la reparación de daños, digamos, el derecho de daños, se sigue manteniendo como base del sistema la responsabilidad subjetiva. Por tanto, está todo absolutamente desfasado, bueno, veo que coincidimos. Está todo desfasado respecto de lo que se venía dando en la práctica. Y por otro lado, el mantener este modelo va en contra de las acciones colectivas. Bien, creo que no las vamos a pelear, porque no vamos a discutir jurídicamente. ¿Por qué va en contra de las acciones colectivas? Porque en realidad las acciones colectivas se basan fundamentalmente en la contratación por adhesión y en la responsabilidad objetiva. Dicho esto, vamos a tratar de ver alguna parte positiva.
Dentro de este sistema, entonces, los derechos colectivos en realidad surgen en el año 94 en nuestro ordenamiento jurídico a partir de la Constitución Nacional y el artículo 43 de la Constitución Nacional. Claramente desde ese momento tenemos los derechos colectivos incorporados al ordenamiento jurídico, que además de ser protegidos por la Constitución Nacional, son protegidos por todos los tratados internacionales que fueron incorporados a la Constitución Nacional. Por tanto, tenemos un sistema muy amplio, regulatorio, que protege estos derechos. Ahora bien, ¿qué pasa con el artículo 14, famoso artículo 14 del Código Civil y Comercial? Por empezar, está ubicado en la parte de lo que algunos denominan principios generales. ¿Por qué digo algunos denominan principios generales? Porque otros dicen que no tiene principios este código. Creo que no tiene principio ni final por ahora, pero bueno, no tiene principios. Muy bien. Así que, frente a esta discusión, yo digo, bueno, nos plantamos en el artículo 14, que está dentro de los primeros, debe ser de los más importantes. Uno imagina. Bien, entonces, el artículo 14 establece dos tipos de derechos. Uno, que son los derechos individuales, al igual que el código que teníamos, al igual que cualquier otro código, y después establece en el inciso B los derechos de incidencia colectiva. El problema que se planteó fue que en realidad cuando se produce el pase del anteproyecto a proyecto, se vedan esa diferenciación que había entre derechos individuales homogéneos, derechos difusos, que se hizo efectivamente en ALABI y que tampoco es una novedad ni una originalidad, digamos. Pero bueno, se hizo en ALABI y se hizo esa división y es esto lo que se saca. Y además de quitarse la clasificación, como bien decía Lilita antes, se separan o se eliminan los artículos que tenían que ver con la responsabilidad, es decir, entre 1745 y 1741. Bien, el problema es, ¿esto fue bueno o fue malo? Y yo no sé si fue tan malo, porque en realidad a mí me parece que al haber quitado la clasificación que existía, queda un concepto mucho más amplio. Por tanto, en realidad, si lo que se pretendiera eliminar, a mí me parece que se abrió una puerta que no sabemos hasta dónde puede llegar. Y esto me parece que es importante decirlo. ¿Por qué? Porque en principio la protección de los derechos de incidencia colectiva que están incorporados en el Código Civil, en este artículo 14, puede operar perfectamente como género. ¿Por qué? Un género que incluya a los derechos difusos y a los derechos individuales homogéneos. En tanto y en cuanto estamos mejor que antes porque los tenemos, y antes de la modificación del Código Civil se armó el fallo ALABI, se armó... Es decir, cuando los jueces quieren, se puede buscar el sistema. Ahora que hablé de los jueces, quiero decir también que este es un código absolutamente abierto. Por tanto, no plantea soluciones en muchos casos, sino que queda al arbitrio judicial. Por tanto, yo tampoco voy a plantear ninguna solución, porque si todo queda al arbitrio judicial, pero sí voy a decir que eso puede ser muy bueno si uno toma en cuenta que permite la modificación más rápida o la adaptación de la normativa a los a los cambios sociales que son mucho más dinámicos y más rápidos que lo jurídico. Esto me parece que es bueno desde esa perspectiva. El problema es, ¿hay jueces acá? No, los jueces que tenemos. Es decir, ¿a qué juez o en qué juez va a caer esto y cómo va a interpretar esta norma? Ese me parece que es el problema más grave. Dicho esto, entonces tenemos los intereses de incidencia colectiva que incluyen a los otros dos, porque si antes estaban, no veo por qué ahora no pueden estar. En segundo lugar, si
Y estos derechos de incidencia colectiva, que está en el artículo 14, que habla del ejercicio de los derechos, y está a la par de los derechos individuales, quiere decir que son tan importantes como los derechos individuales. Por tanto, aun cuando no haya una normativa específica que regule los daños o regule la legitimación, se le aplica exactamente lo mismo que a cualquier derecho individual. ¿Por qué? Porque se aplica la norma y el derecho es una integralidad, digamos, de forma tal que se le aplican tanto los tratados internacionales como la Constitución Nacional como el Código Civil, en tanto y en cuanto sean compatibles. Más aún si tomamos en cuenta el artículo 1737, que es el que define el daño y específicamente habla del daño a los derechos colectivos. Por otra parte, yo creo que estos artículos 1745, 1749, que hablaba de derechos difusos, se metía mucho en el tema procesal, más que en el tema de fondo. Es decir, querían regular un poco, así que no sé si estaba tan bien que estuvieran, la verdad. Porque en realidad atendía más a la parte de procedimiento que a la parte de daño y de posibilidades de reclamar los derechos. Por otro lado, el final del artículo 14, de que también se habló acá, otorga primacía a los derechos colectivos por sobre los derechos individuales. ¿Por qué? Porque establece específicamente que el ejercicio del derecho individual nunca puede ser abusivo cuando interfiere con los derechos de incidencia colectiva, que como ya dije desde mi perspectiva puede ser cualquiera. No necesariamente los del consumidor, no necesariamente los ambientales, cualquiera que tenga un interés razonable, cualquiera que sufra un daño, porque si tenemos un concepto tan amplio, tampoco tiene por qué ser un daño ambiental, ni tiene que ser un daño patrimonial. Específicamente puede ser un daño patrimonial también que permita la acción colectiva. El 240, que también se mencionó aquí, habla de una compatibilización entre los derechos individuales y los derechos colectivos. La pregunta es, esta definición que da, porque pareciera ser que tiende más hacia el medio ambiente, ¿no? Esa es la idea del 240. ¿Es la única idea válida? No, porque yo puedo interpretar o puedo ampliar ese artículo a partir de hacer analogías, es decir, no tiene por qué ser una norma taxativa. Bien, esto, después me van a agarrar a mí, después me van a decir vos, pero no importa, yo digo lo que a mí me parece lo que creo que pueda servir para la defensa de los derechos de mayor cantidad de derechos. Esto es en realidad lo que a mí me parece. En este orden de idea, entonces, las acciones colectivas no se limitan exclusivamente, como dije antes, al derecho ambiental a los consumidores. Por ejemplo, el artículo 43 habla de la competencia, de la Constitución Nacional habla de la competencia. Mi pregunta es, una actividad de una empresa que interfiere en el mercado mediante una conducta anticompetitiva, ¿por qué no puede haber una acción colectiva de las pymes ratificadas? Si no hay nada que me lo prohíba, más allá de, sobre todo a partir de este criterio absolutamente amplio. Las acciones colectivas, ya lo he dicho, también están limitadas a la acción de amparo, es decir, se puede defender cualquier derecho en cualquier proceso. Y esto se dijo también en el fallo Padec, es decir, puede haber una acción, un proceso ordinario a partir de una acción colectiva. No les voy a leer lo que dice el fallo específicamente porque me parece que, pero créanme que dice. Después, más allá de que tiene que haber una causa práctica común, tiene que haber una
pretensión procesal enfocada al aspecto colectivo de la sentencia. Lo más importante en el proceso colectivo es, además de la protección del derecho, y como decía antes Matías, el qué es lo que vamos a proteger, lo más importante tiene que ver fundamentalmente con la celeridad de la justicia, tiene que ver con, evitar el aglomeramiento de procesos en un juzgado, que en definitiva lleva a que no exista una verdadera justicia. Esa es la causa fundamental de la existencia del proceso colectivo. No es lo mismo o no ha hecho lo mismo, por ejemplo, frente a procesos en los cuales aparece una empresa. Esto lo ha hecho, por ejemplo, con Swiss Medical, donde se pedía por todos los pacientes que necesitaban un respirador para las apneas nocturnas, y entonces, entre otras cosas, lo que dijo es que en realidad no estaba claro cuánto era la cantidad de damnificados, cuál era la pluralidad relevante, exactamente esto de sujetos. La pregunta es, ¿cuánto es la pluralidad relevante? 2, 3, 4, ¿cuánto el juez va a decidir que es una pluralidad relevante? Yo creo que cuando haya más de una persona en una misma situación que se puede equiparar y que tienen en realidad una causa homogénea, un mismo hecho complejo, como dice la Corte, puede perfectamente iniciarse una acción de tipo colectivo. En tanto, la función es procesal, como dijo Matías, y es acelerar la posibilidad del acceso a la justicia, claramente. Y otra cosa que me gustaría decir, y ya con esto termino, muy bien, es que el código, si bien por un lado limita, por otro lado abre la posibilidad de acciones colectivas. Tanto en la acción colectiva de que puede, o sea, nada impide, al revés, una acción colectiva preventiva, ya que el artículo 1710 habla de toda persona que se sienta o que tenga una legitimación razonable, evidentemente puede ser cualquier persona. Nada impide una acción colectiva en este sentido de carácter precautorio, es decir, para evitar que se introduzca un producto en el mercado o para evitar que se realice una determinada práctica. No es imposible, también prevé una acción colectiva, o no la impide por lo menos, cuando habla en el 1102 del cese de la publicidad, si hablamos de los consumidores específicamente. Por ejemplo, fíjense que esto se relaciona con algo que dije antes y que tiene que ver con las limitaciones que pone, o sea, por un lado se dice, yo abro, por el otro lado se queja porque le sacaron algunas cosas que son las que además, en definitiva, ahora, insisto, para mí está más abierto. Y por otro lado, por ejemplo, en el artículo 1121 del Código Civil, que habla de las cláusulas abusivas, de los contratos le pone un límite. Entonces dice que la cláusula que se relaciona con precio, producto, no puede ser declarada una cláusula abusiva. Una locura total. ¿Qué es lo que está haciendo con esto? En realidad llevando a que no pueda haber acciones colectivas. ¿Por qué? Porque cada uno, cuando haya un problema en un contrato por esa cláusula, va a tener que probar la lesión. Ahora, si tomamos una sola causa como única, un solo hecho único, yo no sé si no podemos llegar a la colectiva, pero bueno, es cuestión de pensarlo. Pero más allá de esto, también establece que no pueden ser declaradas abusivas las cláusulas que estén de acuerdo con lo que dice un tratado internacional. Yo lo que tuve que pensar mucho esto, porque me dije, si los tratados internacionales que están en la Constitución Nacional nos protegen todos, y son constitucionales, el problema son los tratados no constitucionales. Esos son los problemas, los que se pueden venir que no son constitucionales o que ya están que no son constitucionales. Pero me dije también, si no son constitucionales y van en contra de la Constitución, obviamente deben caer, claramente. Pero aquí sí se puede hacer una acción colectiva. Y por último, el tema de los daños punitivos. También es cierto que la ley de defensa del consumidor
52, que introduce en el 52 bis los daños punitivos, introduce los daños punitivos por un lado y por otro lado regula las acciones colectivas. Lo cual implica que mediante una acción colectiva se pueda pedir específicamente la aplicación de un daño colectivo, un daño punitivo. Es más, yo creo que es obligación del juez darlo en este caso, porque si yo estoy frente a una acción colectiva que digo el daño es gigantesco porque hay tanta cantidad de gente que se ve afectada, evidentemente no puedo como juez no aplicar el daño punitivo. Está bien que la ley dice que tiene que ser a pedido de parte, pero bueno, yo también dudo, pero bueno, la ley dice a pedido de parte, bien. Yo creo que el juez como actor social tiene que muchas veces decir, no, acá estoy yo, porque ¿sabes cuándo va a pasar? Cuando le afecte al juez que le toca el caso. A los sanjuaninos ahora. Claro, por ejemplo, ahí está, claramente. Y creo que claramente se puede aplicar y bueno, ya hay un anticipo de esto. Así que a mí me parece que hay ciertas cosas que pueden ser tomadas desde un punto de vista positivo, más allá de lo bueno o no que nos pueda parecer el Código Civil. Muchas gracias y bueno, dejamos. Por el tema cuando yo hablaba de que lamentaba que si hubiera sacado la parte de responsabilidad, no eran todos los artículos, era solo el primero. El primer artículo que referencia a los daños colectivos me está diciendo cómo se repara. Ese es el único que a mí me importa. Y en realidad yo digamos, históricamente participo más de la clasificación bipartita de intereses individuales, intereses colectivos, dentro de los colectivos todos, pero solo esa aclaración. Cuando yo digo lástima, es lástima el primer artículo de ese título quinto, donde me decía de manera similar a la Ley General del Ambiente que si no reparaba el natura porque no lo podía hacer, lo hacía el minero y el juez decidía a dónde iban esos fondos. Porque a veces puede ir una campaña de concientización y el otro aviso parroquial es que no deberíamos olvidarnos de Morelo en este tema. Porque Morelo tenía muchísimo escrito y fue el que nos dio a todos nosotros la amplitud de los intereses colectivos. Con el nombre de intereses colectivos, abarcando educación, salud, paz, todo lo que hiciera también a la dignidad de la persona. Para él era todo eso digno de protección mediante intereses colectivos. Si bien murió hace unos años, yo no creo que porque alguien se muera, digamos, desaparezca del registro histórico. Entonces, busquemos Morelo, agarremos Schifrin, agarremos toda la Escuela de la Plata y veamos también qué rol le cabía al Estado en defensa de los intereses colectivos. Porque si los fines del Estado nos están marcando la función que tiene que tener función preventiva y protectora en materia de intereses colectivos. Pero bueno, eso nomás porque, claro, yo en el apuro, perdón. Sí, abrimos el espacio para preguntas que quieran hacer a los expositores. ¿O queda todo clarísimo? Reflexiones. Ideas, alguna cosa distinta. Alguna reflexión. No, más allá de compartir y celebrar la incorporación, ¿no?, al Código de los Derechos Colectivos, hay una suerte de función legislativa, ¿no?, en el Poder Judicial. Al admitir, o sea, cuando se analiza la admisión o no, más allá de las vías procesales o no, en realidad termina quedando en el Poder Judicial una función legislativa con la sentencia. ¿Cuál es la
¿Cuál es el límite que ustedes entienden la reflexión en eso? No sé si fue clara. Es un pensamiento en voz alta, ¿no? Es clarísima la pregunta y es muy atinada la inquietud. El tema, sí, cómo no. Lo que pregunta acá la colega es ¿qué pasa con la acción colectiva y esta idea de la función legislativa o cuasi legislativa en cabeza del Poder Judicial a partir de la acción colectiva? ¿Interpreté bien la...? Y esto nosotros estamos empezando a caminar ese camino, pero esto es algo que, por ejemplo, los norteamericanos lo tienen muy, muy estudiado, que es el temor al gobierno de los jueces, en el sentido de que uno de los riesgos de tener un sistema de acciones colectivas es la posibilidad de ampliar la facultad, llamémosla entre comillas, legislativa de los jueces. De hecho, ellos lo tienen muy desarrollado el tema de las acciones de clase y entienden que es uno de los riesgos o una de las desventajas desde un punto de vista del Estado de Derecho constitucional clásico, esta idea de que un juez cuando dicta una sentencia colectiva, alcanzando a cientos, miles, decenas de miles o millones de personas, virtualmente se está erigiendo en legislador. Es un riesgo de la acción de clase. El famoso fallo Roe versus Wade, que consagra el derecho al aborto en la Corte Suprema norteamericana en la década del 70, es una acción de clase. Fíjense cómo un valor, una discusión tan sensible, tan polémica para una sociedad, en definitiva termina siendo zanjada por el órgano más antidemocrático dentro del sistema republicano, como son los jueces, que no son elegidos por mandato popular. En consecuencia, el riesgo que vos ves es patente y es una de las desviaciones posibles o una de las cosas que como sociedad vamos a tener que hacernos cargo y de entender que es un riesgo posible el que se acreciente la posibilidad de que los jueces terminen dictando sentencias que casi parezcan leyes. Es inherente a los procesos colectivos y los norteamericanos no han podido encontrarle una vuelta a eso. Sí, bueno, siempre, acá lo que dice es va a haber que determinar algún límite. El límite está por el lado del propio legislador. Es el propio legislador, sabiendo de ese posible riesgo, quien debería de alguna manera, llamémoslo, encorsetarlo, ponerle un cauce, de modo tal de decir, ok, me banco que los jueces ¿sí? puedan dictar sentencias colectivas con alcances, ¿no? de este tipo, pero lo tienen que hacer dentro de un mandato legal dictado por el órgano representativo de la sociedad. Eso en la Argentina no lo tenemos aún. Si me preguntás a mí, yo creo que van a pasar décadas antes que tengamos una ley de acciones de clase, porque hay suficientes intereses en juego como para que nunca la haya esa ley. Igual, perdóname la expresión, pero a mí me preocupa otra cosa, porque lo que está para mí también vinculado es la función del juez. Si el juez declara el derecho, crea derecho. Y nosotros venimos teniendo con el Código de Vélez de voto, desde los casos donde se le dio la legitimación para demandar daños y perjuicios a la concubina, un montón de casos de los cuales el juez me creó una norma y me aplicó donde no había. Entonces, ¿qué es lo que me preocupa, digamos? Me preocupa que el juez me cree derecho, que el juez me exorbite demasiado el derecho, abarcando quizás sujetos sensibles por intereses económicos. O sea, blanqueemos realmente cuáles son las situaciones que a veces están detrás del discurso judicial que solucionan un caso concreto. Porque si yo voy a hablar de que se estaba mal o bien de voto en su momento, el fallo fue contra norma expresa de Vélez y sin embargo todo el mundo lo aplaudió. Cuando todo el mundo no, la gente administrativa se escandalizó. Cuando fui al caso de empezar a darle legitimación después de reconocerle la pensión a la concubina,
La mayoría de los jueces y la mayoría de todos nosotros decíamos que estaba bien, salvo un sector muy reaccionario que me decía: lea la letra del código, el código no lo habilita como legitimado para demandar daños y perjuicios por la muerte del conviviente, y teníamos que recurrir a la inconstitucionalidad. Entonces, a mí lo que me preocupa es qué es lo que me aterra, de qué me estoy preocupando en realidad, de tocar intereses de los ribereños del río Reconquista, de los grandes importadores de determinados medicamentos, o en realidad me estaba preocupando que el juez sea el intérprete de todo el plexo y me baje la norma, como decía Kelsen, al caso concreto. O sea, para mí en realidad hay mucho de eso que no planteamos. O sea, yo tengo una posición ideológica tomada. A mí no me aterra la sentencia que cree derecho siempre y cuando pase el camino de la justicia y no sea una sentencia arbitraria. Pero es mi posición, ¿entendés? Del otro lado están aquellos que aman la seguridad jurídica. Pero la seguridad jurídica. Claro, como si yo fuera parte de la seguridad jurídica. Yo creo que uno de los problemas más grandes que trae este código es justamente que todo el mundo siente que está caminando sobre un plan. Y me parece que no es así. Obviamente que no es así. Era un plan, a ver, hay un problema. La seguridad jurídica no puede existir desde el momento que tenemos una sociedad que es dinámica. Al ser dinámica, cambia permanentemente. Y la ley tiene que cambiar permanentemente, la ley o la postura judicial o como quiera llamarlo, en función de los avances que se van dando. Insisto, yo creo que el problema más grande es qué juez tenemos y la ideología del juez. Ahí está el punto. Porque todos aquí somos abogados y todos alguna vez escuchamos que la mitad de la biblioteca dice una cosa y la mitad de la biblioteca dice otra. ¿Esto es un verso? No, es una cuestión ideológica. ¿Cómo interpreto yo una cosa de una u otra manera? Me planto en una posición en la vida y frente al derecho, obviamente. Así que bueno, yo creo que este es un buen momento y creo que se van a caer muchas caretas, ¿sabes? Claro, así que bueno. ¿Alguien más? ¿Para allá al fondo? Sí. Este problema, independientemente de hablar de la ideología del juez, que yo creo que tendríamos que estar más posicionados en la capacitación de un juez, ¿no está zanjado también por advertir ahora que el derecho constitucional y el derecho privado van de la mano? El doctor mencionó fallos de la historia, como Sexy-Scott, donde fundamentalmente la misma Corte creó derecho, pero no fue resistido porque se basó en el reconocimiento del derecho de la Constitución, y creo que esa es la base que hay que darle cuando existe alguna laguna. Y se habló del otro fallo, de todos los fallos que usted ha mencionado. Lo que yo veo en común es el reconocimiento de la Constitución, y me parece que un modo de arrancar, independientemente de todas las falencias que tiene el código, es que los jueces deben sostener su fallo desde este diálogo de fuentes y entender lo que existe el derecho constitucional, la reforma del 94, y aunar que la aplicación del derecho se basa en hacer justicia desde las normas que la Constitución sostiene desde siempre con la reforma. Me parece que lo que se ha hablado acá y todo el recorrer implica el reconocimiento desde ese lado, porque fallos de esa naturaleza, sin ir que no es del tema de ustedes, pero un fallo de Traki, realmente basado en la Constitución, reconociendo los derechos constitucionales y con la adhesión social, implican que este código puede ir más allá y resolver la justicia, no solamente desde la ley, sino resolver la justicia. La idea es la justicia. Yo también, quiero hacer una aclaración, porque en un momento la doctora dijo que es más importante la capacitación que la ideología. No nos confundamos.
un juez tiene que ser capaz, pero capaz o incapaz, ideológicamente sus decisiones son siempre iguales. Es decir, la capacidad es fundamental, obviamente, pero aún tengamos un juez capaz, es una decisión ideológica. Además, es función de los jueces asumir de oficio el control de convencionalidad y de constitucionalidad. Claro. No lo pueden obviar, porque si lo hacen, es función nuestra como abogados recordárselo que tienen que cumplir con el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad que tiene rango constitucional conforme al artículo 75 y 116. No solo eso, que si es inconvencional y que está contra la convención es una responsabilidad del Estado. No solo de quien sea, sino una responsabilidad del Estado. Vas a tener una sentencia arbitraria, vas a tener una sentencia ajustada a derecho. Yo solo para generar un poco de discordancia, ¿viste? Pues estamos todos muy de acuerdo. Demasiado. No, me quedé un poco con lo que decía la colega allá en el fondo. Vieron, yo tenía una sensación ante el 1 de agosto de este año, que era que me iba a quedar un solo matrimonio en pie el lunes siguiente al sábado 1 de abril, porque todos los medios, divorcio, espere, y no queda un solo matrimonio. Y el tema del derecho privado con el derecho constitucional, nosotros tenemos que reconocer que tenemos una tradición bastante, llamémosla en términos técnicos jurídicos, fulera, ¿no? En cuanto a cómo el derecho constitucional jugaba con el derecho privado. Es decir, uno se casa y después se divorcia. Bueno, acá creo que el divorcio fue primero y ahora vino el matrimonio. Porque típicamente, claro, sí, pero yo creo que este código lo que propone es, empecemos a leer el derecho privado con la Constitución. Pero ahí voy a lo que decía la colega. La importancia de que los jueces, y ahora con este código, los jueces van a aplicar la Constitución. La Constitución dice lo que dice. Después, qué tan elástica o generosa es la visión que tengamos de la Constitución, vuelvo a lo que dice Graciela. Es un tema profundamente ideológico. A la Constitución se le puede hacer decir un montón de cosas totalmente distintas. En consecuencia, me parece que nos quedamos solo en la superficie si decimos, no, ahora con el derecho privado lo vamos a analizar bajo el prisma constitucional. Sí, por supuesto. ¿Bajo cuál prisma constitucional? Porque digo, hay un montón de prismas constitucionales posibles, ¿eh? Hay jueces que entienden que el 42 de la Constitución es sumamente operativo y hay que aplicarlo en toda situación de consumidor, y le hacen decir al 42 cosas que vos ves el 42 y no la dicen. Y podés estar de acuerdo o no. Pero digo, esa es una visión, si se quiere, progresista, generosa del 42. Hay otros jueces que no tienen ni la más mínima remota idea de que existe el 42. Entonces, digo, que la Constitución se case de vuelta con el derecho privado, bueno, es un buen augurio, pero tampoco nos compremos la idea de que de ahora en más todas las situaciones del derecho privado en la Argentina se van a analizar bajo el prisma de la Constitución, porque aún analizando bajo el prisma de la Constitución nos podemos tirar un tiro en el pie, ¿eh? Digo, vuelvo al tema ideológico. No, digo para generar un poquito de... A ver, para responder un poco a tu pregunta, a tu inquietud, digamos, bajo qué prisma constitucional analizamos, me parece que el 42 y el 43 de la Constitución de la reforma del 94 ya lleva íncito, digamos, aquello que en el sistema anglosajón, por ejemplo, películas como, si alguna vez habremos visto, como se llama Erin Brockovich, Acciones de clase, solo para nombrar algunas, o aquellas películas acerca de acciones contra tabacaleras. Si bien es cierto que las normas de la Constitución las reglamenta el legislador, había acá un constitucionalista que ya falleció que tenía un libro escrito que se llamaba Inconstitucionalidad por omisión, que era el doctor Vidal Campos. Si es cierto que la Constitución ya tiene la protección de los intereses colectivos y que solo falta una ley que los reglamente o que les ponga a disposición, nosotros como operadores, abogados, jueces, distintos tipos de personas que habitualmente se manejan con los tribunales, tenemos las herramientas. Y a mí no me asusta, por ejemplo, con el debido perdón de la colega, no me asusta que los jueces sean legisladores. ¿Y por qué no me asusta? Porque cuando yo entré a la facultad, por ejemplo, me enseñaron, por ejemplo, Montesquieu, el espíritu de la ley. Los jueces son
servidores de la aplicación de la ley o se tienen que ceñir a la aplicación de la ley. O son la boca de la ley, decía. Acá vino un profesor llamado Ronald Dworkin, que se cita mucho en constitucional profundizado, y uno de los escritos que tenía Ronald Dworkin, y que él decía, justamente, y así era como se lo recuerda, él tenía miedo de los jueces que interpretaban y que hacían ley. ¿Pero por qué? Porque él lo referenciaba del sistema anglosajón, en el que se sustenta en el stare decisis, en los precedentes. Los precedentes sirven para poder resolver un caso análogo en el que otro juez ya lo había resuelto. Entonces se ceñía la obligatoriedad de seguir ese criterio doctrinario. En nuestro sistema no tenemos el sistema de precedentes y yo celebro que no lo tengamos. Porque si bien es cierto que la Corte Suprema es el último intérprete de la Constitución y se dice que la Constitución es lo que la Corte Suprema dice y que tenemos un control difuso de constitucionalidad, me parece que el tema que estamos tratando, que es civil y comercial, hay muchos jueces que no hacen el control de constitucionalidad y de convencionalidad, y que lo que hacen es un control de civilidad y de comercialidad, es decir, de normas que se encuentran en el Código Civil o Comercial, pero no aplican las normas rectoras o fundamentales. Y entonces acá viene aquello de que lo que la doctora decía, la doctora lo dice, de que este código viene, lo han vaciado, pero también tiene algunas cosas que, algunos artículos como el 14 que podríamos llegar a subsumir o podríamos ampliar, algo así, ¿entendí? Me parece que no tenemos que asustarnos si el legislador infraconstitucional vacía de contenido algo que progresivamente, después de la ratificación del Pacto de San José de Costa Rica, se asentaron principios como progresividad, no regresividad, operatividad directa, etcétera, etcétera. Somos nosotros los encargados de ayornar ese código que viene rengo, como decía la doctora, y hacerles decir, a través de nuestros escritos, a los jueces, para que no se aparten. Porque hay que preguntarles, ¿qué es lo que quieren? ¿Quieren la realización del derecho? Bien, apliquemos el Código Civil o el Código Comercial, unificadora civil y comercial. O lo que quieren es la aplicación de la justicia, el derecho en la justicia. Yo quiero las dos cosas. El derecho de la justicia, para el caso en concreto. Ok. Claramente. Yo quiero la justicia. Uno de los problemas más graves que hay con materia judicial, yo te voy a dar un ejemplo claro. Como decía acá el doctor, el tema es cómo interpreta. La interpretación forma parte del derecho. Claramente la norma es una y uno lo puede interpretar de una u otra manera. Yo no creo que los jueces tengan que ser legisladores. Sí, estoy de acuerdo con la doctora en que me parece que tiene que haber un legislador. Y el juez tiene que interpretar esta norma en función de eso. Duncan Kennedy habla de la ideología de los jueces, o sea, de la ideología de las sentencias. No estoy diciendo nada que es nuevo ni que se me haya ocurrido a mí, ¿sí? Lo dijo claramente. Los jueces tienen ideología e interpretan en función de eso, así como el legislador la tiene o sigue determinados intereses, el juez interpreta en función de su propia ideología. Esto es claramente así. Diciendo con que las normas de la Constitución necesiten una norma específica que las regule. No, no dije eso. Lo dije eso. Perdón. Sí. Porque en realidad las normas incorporadas a la Constitución son a partir del año 2004 meramente operativas. Por tanto, no se necesita una ley que establezca cómo se van a ejercitar. Esto era un problema administrativo de mucho tiempo, si eran declarativas o operativas, son operativas. Haya ley o no haya ley, si hay un derecho reconocido en la Constitución, es aplicable al ordenamiento interno. No veremos cómo, si se arregla o si se arregla. Esto no hay más duda. Y la otra cosa respecto a la interpretación, por ejemplo, nosotros estamos viendo cómo a partir de
de la sanción de la reforma de la ley del consumidor en el año 2008, el artículo 52 bis, que habla de los daños punitivos o la multa civil, como se interpreta como el derecho argentino. Cuando el derecho argentino no dice. Ahora, explíquenme si eso no una cuestión ideológica. Porque en realidad el derecho argentino no dice lo que los jueces interpretan. No lo dice claramente. Entonces, a ver, no pueden legislar como que la ley dice otra cosa. Fíjate cómo lo interpretan y vamos a ver si hablamos de ideología o defensa de determinados intereses. Y en cuanto a lo que decía el colega de la función legislativa que no le asusta, a mí me asusta la jurisdiccional actual, con lo cual, en algunos casos, ¿no? Lo impredecible que también decía el autor ante una situación análoga, uno interpreta de una manera y otra otra. Y en el sentido de la interpretación, a veces se raya con la creación. Eso, entonces mi inquietud es esa, más allá de que la idea puede ser buena, es si estamos preparados para eso. A mí me explicaron que mi derecho terminaba, empezaba el otro, pero nunca supe dónde. Nunca me explicaron la distancia, jamás, y eso lo están haciendo los jueces, y con los derechos colectivos se ve, me parece más claro, y mi reflexión es si estamos preparados para eso. Hay una frase famosa que dice: se hace camino al andar, ¿no? Cuando uno se empieza a pero cuando uno se empieza a preguntar, ¿y estaremos preparados? Y te quedás girando en ¿estaremos preparados? Y no vas a empezar nunca. Y es una de las mejores formas de no arrancar nada. Pero sí, a ver, lo que quiero transmitir, vuelvo al gobierno de los jueces o a los jueces como legisladores, no es un problema argentino, es un problema consustancial e inherente a cualquier sistema de acciones de clase en el mundo. Como sociedad tenemos que decidir, ya lo hemos decidido, si queremos un sistema de acciones de clase o no. Hay países que por ejemplo, Gran Bretaña no quiere saber, tradición anglosajona, ¿sí? Primos hermanos de los norteamericanos, no quiere saber nada con un sistema de acciones de clase porque no tiene ningún interés en que el Parlamento, la soberanía del Parlamento, esté de alguna manera tocada por lo que pueda llegar a ser un juez. No. Si hay que dar una solución al pueblo, esa solución viene del Parlamento y punto. ¿Sí? En una tradición democrática, uno le puede gustar más o menos, pero están muy plantados en esa posición. Nosotros hemos decidido, antes del 94, pero fundamentalmente con la Constitución del 94, en que tenemos un sistema de acciones de clase. Después, y eso lo ves clarísimo en el desarrollo de la década del 90 y principio de los 2000, el sistema podía ser así o podía ser así. Digo, la visión generosa del 43 era una posibilidad. Durante toda la década del 90 y principio de los 2000 no existió esa visión generosa. Después consideramos que sí. Digo, esa interpretación dinámica me parece que la clave es entender que hacia el final no estamos discutiendo derechos. ¿Se entiende? No estamos discutiendo derechos, estamos discutiendo ideología, estamos discutiendo modelos de sociedad, estamos discutiendo, y en función del modelo de sociedad y el modelo ideológico que tenemos seteado, implementamos o no herramientas para poder operativizar esos modelos. ¿Sí? Si entendés eso, entendés que la discusión es más franca, digamos, es más sana, ¿sí? En un punto. Si discutimos como si estuviéramos discutiendo derechos, me parece que no llegamos a ningún lado. Básicamente, pero no podemos llegar a ningún lado porque estamos discutiendo en niveles distintos. ¿Sí? Entonces. No sé. Bueno, muchas gracias a los expositores y gracias a ustedes por habernos acompañado durante nuestros días. Gracias. Resulta de todo esto, de aquí en adelante. Gracias. Sí.